Ahora está funcionando un poco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar mi invitación para este vídeo. Sí, gracias a ti por invitarme. Y quizás podrías empezar presentándote un poco y luego seguimos hablando un poco, ¿sí? Vale, yo me llamo Mahmoud, tengo 23 años y bien, soy de Egipto y actualmente vivo en Barcelona, en España. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, de formación soy filólogo, filólogo, pero estoy trabajando en el mundo de integración e inclusión social de personas migrantes y refugiadas y también soy profe de lenguas. Enseño árabe, inglés y a veces otras lenguas también, de forma online, básicamente. ¿En qué plataforma lo sueles hacer? Lo hago en dos plataformas, en Italki, que es una plataforma de China y otra plataforma que se llama Skyeng, que es una plataforma de inglés bueno, para hablantes de ruso, pero también está basada también ahora tiene bueno, un sede en Barcelona, entonces también está dedicada a los hispanohablantes también. Ujú. Bueno, ¿Y dónde vives ahora? ¿Vives en Barcelona, yo vivo en Barcelona. en el Ujú. centro de Sí. Barcelona? ¿Cómo? ¿En el centro de Barcelona o...? Más o menos. Vivo como allí en 20 minutos caminando del centro, entonces... bueno, sí, en el centro. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Barcelona? En Barcelona, un año y medio. En España, generalmente, 2 años. Pues lo que me gustaría, Mahmoud, es que explicases a todos mis oyentes, porque tengo muchísimos, em, cómo has aprendido español, cuál ha sido tu método y cómo has hecho. Pues para mí sería un poco complicado, ¿no? Dar una respuesta sencilla a esa pregunta porque no tengo una respuesta sencilla. Yo al principio cuando yo antes vivía en Rumanía y en Rumanía estaba estudiando filología española y francesa. Y empecé ahí, hice al principio un cuatrimestre de español, porque el primer año, básicamente, tenían, bueno, todas las asignaturas en romano, básicamente. Entonces estaba técnicamente aprendiendo romano, no español, ni francés. Pero tenía una asignatura de lengua, ¿no? Del español, que estaba aprendiendo cosas básicas como cómo estás, qué tal, cosas de ese tipo. Ujú. En el segundo año empecé a tener bueno, la mitad de las asignaturas en español, la mitad en francés, y a lo mejor una asignatura de romano. Entonces, la dinámica cambió totalmente, ¿no? Entonces, esa inmersión total era bastante estresante para mí, pero también era algo bastante bueno porque de repente estaba rodeado del castellano, ¿no? Que estaba escuchando castellano todo el rato. Yo me acuerdo que tenía un dolor de cabeza cada día porque estaba hablando con mis compañeros y compañeras en romano. Tengo asignaturas en francés, asignaturas en romano, asignaturas en español. Madre mía. Vuelvo a casa, trabajo de profe de inglés y de árabe. Entonces estaba hablando todas las lenguas cada día y cada día como tenía un dolor de cabeza, como ya, que flipas. Y bueno, pero está bien. Y nada, entonces empecé así, con esa inmersión total y al principio la verdad me costó mucho porque estaba, por ejemplo, sentado ¿no? En una clase y no entendía absolutamente nada. Entendía, por ejemplo, palabras aquí y allá. Y estamos hablando de temas complicadísimos, ¿no? Como estamos hablando, por ejemplo, de las jarchas y, ¿no? El poema, ¿no? ah, sí, Madre mía. de los trovadores y no sé qué. Entonces estamos tratando temas muy complejos y hablando de la historia de España, hablando de lingüística y todo en castellano. Yo como... ¡guau! Pero bueno, entonces empecé muy mal, no muy mal, pero empecé un poco así y me costó la verdad.
Hombre, pues este es heavy metal, ¿eh? Wow. Sí, total. Pero lo que hice es empecé a trabajar con un profesor al lado, básicamente cada día, bueno, cada semana. Estamos utilizando un libro de gramática y estaba, bueno, haciendo como, no sé, como 20 páginas de ejercicios cada semana y después corrijo los ejercicios con él. Y, y después de ese cuatrimestre del segundo año, fui a Madrid, a la Universidad de Alcalá, y empecé bueno, hice un cuatrimestre de Erasmus, ¿no? En la universidad de ahí, y hablando con la gente y tal, me ayudó, obviamente, me ayudó un montón en aprender más y tal, y entender un poco más los, ¿no? Los chistes y cosas así, culturales y cosas de ese tipo. Me enamoré totalmente de Madrid, pero más de Andalucía. Bueno, Normal. por Normal. motivos obvios. Y nada, y al final acabé en Barcelona por tema, al principio porque quería estudiar aquí, porque la Autónoma de Barcelona me ofreció una beca y vine aquí, pero al final, después de intentar estudiar un año en la universidad aquí, no me gustó nada y al final lo dejé y empecé a hacer mi trabajo en la ONG. Y nada, y ahora he vuelto a seguir con mis estudios de Rumanía, porque ahora todo es online, entonces lo puedo hacer desde aquí. Claro. Y nada, entonces he aprendido el castellano, para resumir, a través de estrés total, una Estudios sociales, presión ¿no? tremenda y leer un montón de cosas, desde las jarchas hasta Lope de Vega, Cervantes, todo. O ¿Y, sea y que, en ya. qué momento tú te das cuenta de que ya está, ya entiendo bien español? En qué momento te das cuenta de que tu comprensión ha dado un salto grande? Em, Primero, bueno, creo que habían dos puntos, podemos decir, donde tenía esa sensación. La primera era cuando llegué a Madrid, pero esto era porque al principio estaba rodeado, ¿no? De estudiantes de Erasmus, ¿no? De estudiantes internacionales y tal. Y noté mucho, di cuenta de la diferencia entre mi nivel, por ejemplo, el nivel que tenían. Y porque no, que, por ejemplo, no me costó nada, por ejemplo, hablar con las personas por la calle, ir a un bar y a empezar ¿no? A charlar con las personas y tal. Entonces era algo bastante normal, ¿no? No me costó nada. Y de hecho, la mayoría de las personas españolas con las cuales estaba interactuando me estaban hablando siempre en castellano, pero por ejemplo, si viene una amiga mía o algo así, empiezan a hablar con ella en inglés, ¿no? Entonces me noté mucho esto al principio. Y la última vez, bueno, el otro punto, podemos decir, era cuando hace poco, la verdad. ¿No? Bueno, estaba viviendo aquí haciendo mi trabajo y tal, y noté mucho que tenía mucha facilidad, ¿no? En hablar el castellano, que no pienso nada y las palabras me vienen a la cabeza y que, ¿no? Así que tengo más o menos mucha fluidez, ¿no? En hablar, a la hora de hablar, entonces esto creo que me pareció. Seguro que sigo haciendo un poco de errores y tal, pero ¿No? Bravo. pero bueno, no sé, como ahora, por ejemplo, incluso temas del subjuntivo y tal, no me cuestan tanto. A veces como los utilizo bien como la forma estándar y las personas de aquí, por ejemplo, las personas de Barcelona me dicen, uff, guay, que utilizas, ¿no? Que digo, por ejemplo, si hubiera tenido no sé qué, en vez de decir si habría tenido, no sé, Es el empiezan nivel a máximo, ¿no? aplaudir y yo como... El nivel máximo. Y, Ya. ¿hasta qué punto por ejemplo, el rumano te ha ayudado con el español? ¿Son Ah, similares, diferentes? bueno, la verdad no creo que el romano me ha ayudado mucho, no creo que me haya ayudado mucho, pero la idea es de que la idea es que el romano es muy parecido al latín. Tiene, por ejemplo, incluso las declinaciones, creo que se llaman, o algo así.
no sí, del genitivo, el dativo y todo esto, es todas esas, bueno, escasos. que sí. Y es muy complicado, ¿no? Porque a la hora de hablar necesitas tener en cuenta de un montón de reglas gramaticales y todo esto. Y creo que aprender el castellano era como bajar de nivel, porque subí con el romano, aprendiendo el romano, aprender algo muy difícil, ¿no? Y después bajar a un nivel más fácil. Para mí lo que me ayuda mucho, por ejemplo, al tema del léxico, son el francés y el inglés, porque hay un montón de palabras que son básicamente copias. Y de hecho, por ejemplo, el castellano me ayuda mucho en el inglés, porque, o al revés también, porque am, muchas palabras en castellano, que son palabras cotidianas, son palabras de cultismo en inglés, por ejemplo. Sí, sí. Al revés, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, en inglés con palabras del día a día y entras al castellano y son palabras, ¿no? De cultismo y tal. Entonces, Mm, hay cosas de ese tipo, pero por ejemplo el árabe también me ayudó mucho, porque hay un montón de palabras de árabe aquí también que se utilizan, por ejemplo, incluso la palabra ahorrar, por ejemplo, ahorrar dinero y tal, que viene en el árabe, no sé qué cosas así, entonces me ayuda un poco, pero no tanto como en inglés y el francés, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ujú. No, bueno. eso de ahorrar no lo sabía. Hombre, la verdad es que cuando miras la palabra dice ahorrar. Sí, 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 tiene. viene de la palabra ahorro, y ahorro básicamente viene de hor, y hor en árabe significa libre. Y ahorro en el DRAE básicamente significa una persona ¿no? que era esclavo y esclava y ¿no? que se liberó, básicamente. Y la idea viene de que, porque una de las reglas que se ponía, ¿no? Ponían en el imperio musulmán, era de que un esclavo puede ahorrar dinero y pagar para su libertad, básicamente. Entonces, de ahí viene la idea de ahorrar dinero, porque ahorras dinero y después, ¿no? Sí, sí, Sí. porque en francés no se diría, no tenemos esta palabra, no se dice, no, se dice économiser. Sí, sí, es verdad. Súper interesante. Y ahora mismo, Mahmoud, ¿cuál dirías que es tu lengua más fuerte? Yo sé cuál es, qué lenguas habla. Por supuesto, dejamos al lado el árabe, pero ¿cuál sería tu lengua más fuerte? La más fuerte, bueno, creo que sigue siendo el inglés. Pero creo que he subido mucho con el nivel, por ejemplo, de castellano, porque vivo aquí, ¿no? Y lo estoy utilizando cada día. Entonces, y si, por ejemplo, hago una forma de orden, ¿no? Que sería, por ejemplo, el inglés y después el castellano, diría francés, catalán y romano al final. Sí, aún mejor el romano antes del catalán. Bueno, no lo sé. Mm, Bueno, ¿Cómo lo llevas diríamos con, el catalán y después el romano. cómo lo llevas justamente, cómo lo llevas con el catalán? ¿Cómo, ¿El castellano o el romano? no, no, cómo lo llevas con el catalán en general? ¿Es, Generalmente. hablas mucho Eh, catalán o...? yo con el catalán, porque no quería, no era mi meta, ¿no? De llegar a un nivel altísimo en el catalán. Yo lo utilizo muchísimo en mi trabajo, por eso lo aprendí. Y yo, cuando vine a Barcelona hace un año y medio, hice un curso intensivo de 2 meses. Básicamente tenía, bueno, tenía clase cada día, o sea, en todos los días laborales, y cada día eran como tipo 3 o 4 horas, algo súper intensivo así. Y desde entonces no aprendí, no estaba en una clase aprendiendo el catalán, pero empecé a utilizarlo ¿no? en mi mundillo, empecé a utilizarlo en diferentes cosas también, porque hice muchas cosas, por ejemplo, también con la prensa aquí y tal, y me ayudó mucho el hecho de que hablo catalán. Entonces, llevo bien más o menos, pero hago errores, pero no tengo como meta, ¿no? Aprender el catalán a la perfección. Creo que lo entiendo lo suficientemente para hablar con mis amigos tranquilamente, ¿no? Para tener esas interacciones del día a día.
y también de, por ejemplo, hacer cosas profesionales, por ejemplo, como escribir, ¿no? Una aplicación de subvención al ayuntamiento, ¿no? Para la ONG y tal. Entonces, está bien, pero no es mi meta, ¿no? Dedicar tiempo a aprenderlo mejor. Creo que quiero que sea algo más natural. Así, que suba el nivel o baje, no me importa la verdad. Pero está bien que tampoco, o sea, quiero seguir hablando catalán, pero tampoco no es no es un objetivo mío de llegar a la C2, por ejemplo. Ya, ujú. Muy bien, Mahmoud, pues yo creo que vamos a cortar aquí hoy, son 15 minutos ya y la gente se cansa en YouTube, la gente se cansa, así que muy interesante como siempre, Mahmoud, y muchas gracias por tu tiempo. Nada. Bueno, Luego, vamos chao. a hablar. Adiós.